Ok, entonces, me piden encontrar la potencia en cada elemento. Tenemos menos más 2 volts positivos si está entrando 3 amperes. Es la figura A. La figura B. Tenemos menos más, tenemos menos 2 volts y están entrando menos 3 amperes. Yo tengo menos más 4 volts y están entrando menos 5 amperes. ¿Sí? Entonces me pide la potencia en cada elemento. Entonces empezamos con la potencia está dada por el producto de B por la corriente. El voltaje son 2 volts positivos. La corriente son 3 amperes negativos. Entonces la potencia sería igual a 6 watts. Entonces, consume potencia. ¿Sí? El elemento consume potencia. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. No, vamos con el siguiente. No, profe. Potencia es igual a voltaje por corriente. La potencia del tiempo voltaje será menos 2 volts. La corriente que esté entrando por el positivo, lo mismo que sucede acá, está entrando por el positivo. Tiene menos 3 amperes. Entonces la potencia es igual a, también igual a 6 watts. Entonces consume potencia. ¿Dudas? No, profe. No. ¿No? Y vamos con el último. La potencia es igual a voltaje por corriente. La potencia es igual al voltaje, que son 4. La corriente que está entrando por el positivo sería menos 5. Entonces la potencia es igual a menos 20 watts. Aquí suministra potencia. ¿Sí? ¿Dudas? No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Seguro? ¿No dudas? Ok, entonces, a ver, cadena. Voy a compartir pantalla. Me dice por favor si se ve. Espera un tantito. Tiene que ser Bueno, ahorita lo checamos. Sí. ¿Sí se está viendo la diapositiva, cadena? Sí, profe, eso. Ok, gracias. Bueno, entonces hicimos este ejemplo, ¿sí? Donde nuevamente vamos a tener que ver si la corriente es positiva o negativa, la que entra por el lado que hemos marcado como positivo en nuestro elemento. Si en un momento dado esta corriente lo hubiera especificado acá como saliendo,
en lugar de acá arriba, pues acuérdense que esto circula en este sentido. Entonces, obviamente, pues por acá estaría entrando. O si nos hubieran especificado una corriente de menos 3 amperes aquí, pero en sentido contrario, pues sobreentiende que son más 3 amperes hacia la derecha. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces, vamos a ver ahora, otro tipo de fuentes. Otro tipo de fuentes, a ustedes en el... Espérame tantito. Creo que no me escuché todo ya. Creo que no me escuché todo. Ok, bueno. Hasta ahorita ustedes, creo yo que nada más les habían enseñado un solo tipo de fuentes de alimentación. En este caso, pues era la batería. ¿Sí? Que la batería pues la simbolizaban con dos rayitas, una de forma paralela, una más grande que la otra. La más grande se entendía que que era el borne positivo, y la más chiquitita era el borne negativo. Pues ahorita cambian las cosas. Ahorita, como dije ayer, vamos a ver 6 tipos de fuentes. La primera fuente va a ser una fuente de tensión, que le vamos a llamar una fuente de tensión independiente. ¿Sí? ¿Por qué independiente? Porque no importa cuánta corriente pase a través de sus terminales, siempre nos va a proporcionar el mismo voltaje. Ojo, son fuentes ideales. En la realidad esto no sucede. En la realidad, entre más corriente pase a través de la fuente, el voltaje tiende a caer. ¿Sí? Ahorita no importa cuánta corriente esté pasando a través de la batería, siempre nos va a conservar el mismo voltaje. Entonces, ese tipo de fuente independiente lo vamos a simbolizar de esta manera. ¿Sí? Un circulito con un más y un menos. Ese va a ser mi símbolo de una fuente independiente. Acá tengo otra vez las fuentes independientes. Otra vez, esta es una fuente independiente de corriente directa. Esta es la batería que ustedes ya la conocían. Y acá es una fuente independiente, pero de corriente alterna. Chequen aquí en medio, está un simbolito como de una onda sinusoidal. ¿Sí? Entonces es una fuente independiente, pero de corriente alterna. ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora vamos con una fuente independiente, pero de corriente. ¿Sí? Y aquí es todo lo contrario a la fuente de voltaje. Es decir, aquí no importa qué voltaje exista entre esos extremos, 1, 2, 5 mil volts, siempre nos va a entregar la misma corriente. Siempre. ¿Sí? Y aquí está el símbolo. Chequen bien que las fuentes independientes, salvo el símbolo de la batería, son círculos. Para la de voltaje, adentro del círculo me va a especificar cuál es la terminal positiva y cuál es la terminal negativa. En el caso de una fuente de corriente, dentro del símbolo me va a especificar una flecha. Esa flecha me va a indicar el sentido que lleva la corriente. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No, perdón. Ok, entonces, ahora vamos con otras fuentes. Estas fuentes se les llaman fuentes dependientes. ¿Sí? Son fuentes dependientes o también son fuentes controladas. Este tipo de fuentes se encuentran normalmente
representadas en los circuitos electrónicos. ¿Sí? Entonces, esas fuentes, como su nombre lo dice, son fuentes dependientes, van a depender o van a ser controladas, ya sea por un voltaje o una corriente dentro de una parte, dentro de una sección del circuito. Si ese voltaje o esa corriente que dependen estas fuentes existe, entonces la fuente se echa a andar. Pero, si esa fuente depende de un voltaje, de una corriente, no existen tales parámetros. Si no existen, entonces esa fuente no se activa, está apagada, no proporciona nada. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, tenemos 4 fuentes dependientes. Las primeras 2, en general, las 4 ya son una especie de rombo, el símbolo. ¿Sí? Ya no son redondas como las independientes. Son 4. 2 de corriente y 2 de voltaje. Digo, en forma de rombo. Las 2 de corriente, pues, se distinguen de las de voltaje porque en medio lleva el símbolo de la flecha que me indica el sentido de la corriente. Las de voltaje adentro tienen el positivo y el negativo. ¿Dónde está en qué borne está el positivo y en qué borne está el negativo? ¿Sí? Ahora, para las dos primeras, fíjense, ambas fuentes están multiplicadas por una constante o una ganancia, se le llama. Acá la represento por K y acá la represento por G. Para la primera fuente, es una fuente dependiente de corriente y depende de una corriente. Aquí está, depende de una corriente llamada IX. Esta otra es una fuente dependiente que depende, pero depende de un voltaje llamado Vx. ¿Sí? Ahora, aguas con esto. Las unidades, en este caso, para esta fuente de esta constante, las unidades son adimensionales. O sea, no tiene unidades esta constante, de tal forma que algo, o sea, nada, multiplicado por los amperes, me va a dar los amperes. En cambio, acá la constante va a tener, esta G va a tener unidades de corriente sobre voltaje. ¿Para qué? Para que multiplicados por el voltaje de esto, de Vx, se eliminen los voltajes y me quede la corriente, me queden los amperes. ¿Dudas? ¿No? Ok, vámonos con las fuentes de voltaje. Son algo similar a las de corriente. ¿Sí? Ambas van a estar multiplicadas por una ganancia. En este caso, aquí tengo K, acá tengo R. Lo mismo, aquí esta fuente dependiente de voltaje va a depender de un voltaje. Esta fuente dependiente de voltaje va a depender de una corriente. Nuevamente, aquí para esta constante o esta ganancia acá, esta constante no va a tener unidades. ¿Sí? Entonces aquí me caen directamente los volts. Esta otra constante sí va a tener unidades. Va a tener unidades de volts sobre amper para que multiplicado por los amperes se eliminen y me queden únicamente volts. ¿Dudas? ¿No? Ok. No está. ¿Por qué no está eso? A ver, espérame tantito. Espérame tantito. Me voy a dejar de compartir. Yo pensaba que aquí estaba, pero no. Espérame tantito. Aquí está esto. A ver,
¿por qué no está eso? Oh, no me gustó. Cadena, Sí, profe. ¿se ve esto? Sí, profe. ¿Qué es un documento en PowerPoint? Sí, estoy viendo el PowerPoint. Ok. Aquí no entiendo por qué no sale. Gracias. Entonces, esto fue lo que vimos. Miren, este elemento electrónico, les dije, estas fuentes dependientes normalmente los vamos a encontrar en circuitos electrónicos. Este elemento electrónico se llama MOSFET, ¿sí? Y aquí está, estas tres patitas corresponden a estas tres letras, S, G y D. S en inglés las tres letras vienen del inglés, es source, S es de source, que es fuente, G es de gate, que viene siendo la compuerta, y D es de drain, que viene siendo el drenador en español. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, la fuente, aquí se representa como una fuente de corriente, aquí está multiplicado por la ganancia subíndice M, multiplicado por un voltaje llamado V subíndice GS. ¿Dónde está ese voltaje V subíndice GS? Acá está. Ese voltaje que se va a encontrar entre este extremo y acá abajo. Si este voltaje existe, esta fuente se echa a andar. Si este voltaje no existe, esta fuente no se echa a andar. ¿Sí? Entonces, las fuentes de corriente sí existen. Es una forma de representar a los elementos semiconductores dentro de un circuito electrónico. ¿Sí? Les digo, este es un elemento que se llama MOSFET. Voy a dejar de compartir. Chéquense lo siguiente. Cadena. Mande, profe. ¿Se ve esto? De momento no se ha compartido nada. Ahora sí. Ok, gracias. Miren, esta fue mi tesis que hice parte de mi tesis que hice cuando estudié mi doctorado. Y ahorita les digo que eso sí existe, sí se aplica, es a lo que voy. En mi tesis, el objetivo era hacer el modelado matemático de una fuente de alimentación. En aquellos entonces, estoy hablando que yo terminé la tesis como por ahí del 2005. Para esto, desde 1996, creo, Mercedes-Benz le estaba proponiendo al Instituto Tecnológico de Massachusetts, mejor conocido como el MIT, le estaba proponiendo que le desarrollara un proyecto para qué tipo, o más bien qué voltaje de batería debería de utilizar para el año 2005-2006 en su línea de carros de alta gama. ¿Por qué? Porque una batería ya de 12 volts, la normal de 12 volts, ya por tantos sensores, tanta cuestión electrónica, ya no les estaba dando la galleta. Ya una batería de 12 volts era insuficiente. Entonces, el MIT les desarrolló un proyecto donde llegaron a la conclusión que la batería que deberían de poner debería de ser una batería de 42 volts. Pero eso fue la batería. Todos los
componentes del carro. O sea, iban a poner la batería de 42 volts, pero todos los demás componentes iban a estar al mismo voltaje al cual estaban, que eran 12 volts. Entonces, ¿qué problema se venía? Pues había que reducir ese voltaje de 42 volts a 12 volts. ¿Sí? Todas las aplicaciones, sensores, actuadores, seguían operando a 12 volts. ¿Sí? Entonces había que bajar ese voltaje de 42 a 12 volts. Entonces por ahí encontramos nosotros dentro de la literatura una fuente de alimentación, la cual tenía la ventaja precisamente de reducir un voltaje de 42 o más a otro nivel de voltaje menor, que en este caso pues, se ajusta, o nosotros lo ajustamos de 42 a 12. Entonces, sin embargo, ese circuito electrónico alguien lo propuso en otra parte del mundo, pero nada más propuso el circuito, más no existía el modelo matemático. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, o el propósito de mi tesis fue obtener el modelo matemático. ¿Para qué? Para posteriormente, ya teniendo el modelo matemático, yo puedo controlar ese circuito electrónico. Es decir, yo puedo controlar el voltaje de salida a pesar de que en un momento dado la batería esté oscilando, no sé, entre rangos de 40, 41, por decirlo así, 43 volts. A mí me tiene que entregar 42 volts, quizás se acabó. Lo mismo, si la carga está variando, si varía la carga, independientemente también, bajo ciertos rangos de operación o de variación, perdón, me va a seguir entregando los mismos 12 volts, no debe cambiar. Entonces, eso fue el objetivo de mi tesis. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues miren, aquí están las fuentes de alimentación, estas son las fuentes de alimentación básicas. Es decir, aquí yo tengo un voltaje de entrada y acá voy a censar el voltaje de salida, o esta es mi carga. Aquí yo tengo dos elementos semiconductores, dos elementos electrónicos. Lo vengo representando como el MOSFET que hace un momento lo puse en la diapositiva, y viene siendo un diodo. ¿Sí? Esta configuración me reduce el voltaje de entrada, o sea, yo tengo un voltaje de salida aquí menor al de entrada. Esta otra configuración me da un voltaje mayor a la salida con respecto a la entrada. Y esa otra configuración me va a entregar un voltaje o mayor o menor que el de la entrada. Todo va a depender de cuánto tiempo tenga encendido este interruptor llamado MOSFET. Y aquí está. Son convertidores. Al primero le llamamos reductor, al segundo elevador y al tercero, último, reductor y elevador. Entonces, aquí la forma de operar de estos elementos es que los podemos configurar como interruptores. ¿Sí? Cuando está cerrado, lo configuramos como abierto. Así están acomodados los elementos, para que mientras uno está cerrado, el otro está abierto. No pueden estar los dos cerrados al mismo tiempo. Y luego, posteriormente, cuando se abre, se cierra. ¿Sí? Entonces están uno y uno. Lo mismo sucede acá y lo mismo sucede aquí. Entonces, eso lo podemos representar de esta manera. ¿Sí? En una parte, cuando se cierra, el otro está abierto. De aquí a acá está abierto. Pero cuando lo bajo, aquí queda cerrado y acá queda abierto. Entonces, a eso lo llamamos como el interruptor PWM. Una forma de configurar este interruptor es mediante fuentes dependientes. Y aquí están, miren. ¿Sí? Aquí está una fuente dependiente de corriente que depende de una corriente. ¿Sí? Y acá está una fuente dependiente de voltaje que depende de un voltaje. Aquí, ¿de qué corriente depende? De la corriente que pasa por C. Y aquí, ¿de qué voltaje depende? Del voltaje que aparezca entre el punto A y el punto B. ¿Cómo me quedarían una vez sustituyendo esas fuentes
dependientes en mi circuito, pues me quedaría así. Aquí esta corriente va a depender de la corriente que pase a través del inductor. Esta fuente de voltaje va a depender del voltaje que tengo a la entrada. Acá esta otra configuración cambia las cosas. Aquí la corriente, la fuente de corriente sigue dependiendo de la corriente que pasa por aquí. Para acá ya no depende del voltaje de entrada, acá depende del voltaje de salida, que es este. Y acá fíjense, acá la fuente de corriente sigue dependiendo de la corriente en el inductor, pero acá la fuente de voltaje ya depende, fíjense, de una resta de voltajes, que sería el voltaje de entrada menos el voltaje de salida. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, la fuente, el tipo de fuente, no está aquí. Eso está, bueno, no está aquí, esta fuente, esas otras fuentes con las que trabajé fueron estas. No es que aquí ya está sustituida las fuentes dependientes, aquí deben de aparecer diodos y acá el MOS. ¿Sí? Aquí ya están sustituidos. Yo trabajé con esta fuente, ahorita la vemos. ¿Sí? Entonces, ya trabajando con esas fuentes, pues yo hice análisis de circuitos. Lo que vamos a ver aquí lo hice en mi tesis. Análisis de circuitos, análisis básicos. Y esos análisis básicos fueron a través de ecuaciones diferenciales, que lo vamos a ver. ¿Sí? Y estas ecuaciones diferenciales las represento de manera matricial. Ustedes vieron matrices ¿en qué? En álgebra B. ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Sí? Aquí está, un arreglo matricial. Ya después, ¿qué hago? Esto es un sistema no lineal. Lo que hago posteriormente es linealizarlo. Al linealizarlo, ¿sí? Al linealizarlo lo que hago es, simple y sencillamente hago derivadas parciales, que ustedes también lo vieron en el departamento físico-matemático. Y ya obtengo mis modelos, aquí está la linealización. Obtengo mis modelos lineales, ¿sí? Aquí están ya mis modelos lineales. Simple y sencillamente aplicando derivadas parciales. ¿Sale? Ahora, fíjense bien. Cadena. Sí, profe. ¿Qué es lo que se ve ahí? Se ve, pues, un texto en inglés. Ok. Entonces, de mi tesis se obtuvieron varios artículos. Lo presentamos en un congreso en el 2005 en Brasil. ¿Sí? Aquí está la fuente, que por ahí no se las puedo presentar, pero así está, de esta forma. Así está de esta forma. Y ya una vez sustituyendo, aquí está el MOSFET y aquí están los diodos. Sustituyendo esos por sus fuentes dependientes, pues miren, me queda de esta manera. ¿Sí? Y lo que ahorita les expliqué, aquí están los modelos no lineales y luego ya hago la linealización, que son estos. Entonces aquí, precisamente lo que les decía, aquí obtengo el modelo matemático. El modelo, aquí está ya el circuito real, bueno, entre comillas, ¿sí? Ya con algunos aditamentos. Entonces, yo lo que hice fue precisamente obtener los modelos para posteriormente controlar la fuente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el voltaje de entrada iban a ser 42 volts. Ahorita estoy metiendo un voltaje de entrada de 35. A la salida debo de encontrar 12 volts. Aquí tengo 9.8. En esta situación no estoy controlando la fuente. Posteriormente meto un voltaje por arriba del voltaje de alimentación, que son 40. El voltaje nominal o de alimentación que debe ser, nuevamente son 42. Ahorita estoy en 49. La salida la debo de obtener en 12 volts. Como no la estoy controlando, se va a 14.3. Una vez que empiezo a controlar esto, vuelvo a meter los 35 volts. Y ahora el voltaje de salida son 2. Vuelvo a meter los 49 volts, aquí está.
y la salida sigue manteniéndose en 2. Entonces, por eso es importante obtener, en este caso, en estas aplicaciones, conocer el modelo matemático de esos tipos de fuentes. Esto es cuando yo modifico el voltaje de entrada. ¿Qué sucede cuando yo modifico la carga? Aquí la carga son 5 ohms. Es esta, son 5 ohms, aquí está. 5 ohms, que posteriormente yo hago cambios de carga, ¿sí? Aquí implemento una parte de otro circuitería, donde hago que estos 10 ohms se conecten en paralelo con esta resistencia. Entonces, el producto de esos dos, del paralelo de 5 con 10, me da 3.33. Entonces, cuando entra esta resistencia, al final el equivalente de la resistencia viene siendo 3.33. Cuando la quito, me queda 5. Entonces va a estar variando entre 5 y 3.33, 5 y 3.33. Entonces, con toda esta circuitería que tengo aquí, yo controlo precisamente ese voltaje, el voltaje de salida. Ya sea, como les dije ahorita, ya sea variando este voltaje o variando mi resistencia de carga. Aquí al final es lo que hago. Varío la resistencia de carga de 5 a 33, de 5 a 3.33, de 5 a 3.33, ¿sí? Y además déjenme ver de arriba hacia abajo. La parte de arriba es la corriente y la de abajo de arriba es el voltaje y el de abajo es la corriente. Entonces, aquí es la salida, este es el voltaje de salida ante variaciones de la carga, esta es la corriente en esa resistencia. Este es sin control. Una vez controlado el circuito, ¿sí? No importa cómo esté variando la resistencia, me entrega prácticamente un voltaje, el mismo voltaje. Acá sigue variando, sigue teniendo las mismas variaciones, aquí están las mismas variaciones, pero el voltaje ya me lo mantiene constante. Es una aplicación, otros artículos que hemos publicado, aquí está este otro, ¿sí? Nuevamente tenemos la misma fuente que manejamos, ¿sí? Por ahí hacemos otro tipo de control, ¿sí? Bueno, de hecho, esa fue lo que ahorita presenté, de hecho. Esa parte la presentamos ya en una... Pero aquí hicimos dos tipos de control, un control que se llama control en modo voltaje y otro control en modo corriente. Entonces, este es el voltaje, es el control en modo voltaje, en modo corriente prácticamente, el voltaje de salida es una raya, es el modo corriente, y en modo voltaje no es una raya, hay unos pequeños picos, ¿sí? Unos pequeños picos, cuando hay precisamente el cambio de resistencia, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es comparar una metodología de control, ya sea voltaje o corriente, cuál es la mejor. Y luego finalmente tenemos este otro, ¿sí? Este otro también, esa es otra configuración, este es un convertidor que me eleva el voltaje, ¿sí? Y fíjense, aquí están nuevamente las fuentes aquí le faltaron ahí, creo yo que debe haber aquí no sé si una flechita, ahí se les fue, o se nos fue, entonces ya sustituimos diodos y MOSFETs por fuentes dependientes. Y otra vez hacemos exactamente lo mismo, hacemos un análisis de circuitos eléctricos básicos, a lo que vemos aquí, o a lo que vamos a ver en la materia, por ahí encontramos los parámetros y sacamos nuestros modelos matemáticos, ¿sí? Y también por ahí aplicando técnicas de ingeniería control 1, en algunas ocasiones hacemos lo mismo. ¿Sí? Aquí está la misma. Dejo de compartir. ¿Dudas? Entonces, para que vean que sí existe esto, que sí se aplica. ¿Sí? Que no son cuentos. Obviamente, pues ustedes, esto es parte del modelo matemático. No quiere decir que ustedes van a ir a comprar, como les dije ayer, una fuente dependiente estéreo. No. Es parte de cómo se hace el modelado matemático. Bueno, perdón.
es la forma en que nosotros representamos elementos semiconductores, llámese diodos, llámese MOSFETs, llámese IGBTs, a lo mejor también SCR, etc. Eso pues ustedes lo van a ver, sobre todo los de electricidad y automatización y los mecatrónicos. ¿Dudas? No, profe. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, entonces, a ver. ¿Por qué se corre esto? Ahí está. Ya está, ok. Entonces, por ahí vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Déjenme checar. Componentes básicos. Bueno, ok, entonces ya también te iban a traer. Antes de eso. Sí, me los traje. Miren, aquí está, no sé si se alcanza a ver. Aquí está lo que llamamos, lo que viene siendo el MOSFET. Que se viene siendo el MOSFET. Y este viene siendo el diodo. Ya son diodos, le llamamos diodos rápidos o de rápida recuperación. ¿Sí? Estos diodos trabajan a altas velocidades. Cosa contraria a los diodos que quizás algunos de ustedes, muchos de ustedes ya conocen. ¿Sí? Los LEDs son un tipo de diodo, pero esos no pueden trabajar a esta alta velocidad como estos. De ahí también la diferencia de precios. ¿Sí? A estos MOSFETs son bien delicados. ¿Sí? De hecho, cuando uno los compra, estos vienen envueltos en papel aluminio. ¿Por qué? Estas patitas, si nosotros con los dedotes lo agarramos, nosotros normalmente andamos con un cierto nivel de voltaje, lo podemos echar a perder. Y pues ya eso cuesta una lana. Ok, entonces, vamos a hacer el ejemplo. Ok, entonces me dice determinar B. Voy a tener una fuente así, una fuente independiente. Voy a tener aquí un elemento que no me especifica de qué. Aquí tengo otro elemento. En ese otro elemento sí me especifican un voltaje llamado V sub índice 2. Y luego aquí abajo está esto. Y voy a tener una fuente dependiente. Y lo voy a tener aquí mi carga. Y esa fuente dependiente
vale 5V2. Y me están pidiendo cuánto vale este voltaje. ¿Sí? Entonces, para esto me dice que V2 vale 2 volts. ¿Sí estamos? Ah, no, 3 volts. 3 volts. 3 volts. Entonces me piden que encuentre este voltaje. Bueno, entonces, aquí me está diciendo, este voltaje que está aquí, ¿sí? Ese voltaje que está ahí, vale 3 volts. Aquí si yo llevo con un multímetro, me va a dar esa letra. ¿Sí? Entonces, esta fuente depende precisamente de este voltaje. Si este voltaje existe, esta fuente se echa a andar. Entonces, ¿cuánto va a valer este voltaje? Bueno, ese voltaje, del cual depende que vale 3 volts, está multiplicado por esa constante, que son 5, esa ganancia. ¿Sí? Entonces, ese voltaje realmente, ese voltaje va a valer 5 por 3, realmente estos son 15 volts. Aquí ya hay un voltaje de 15 volts. ¿Dudas hasta ahí? Profe, ya quedan 10 minutos. Sí, gracias. ¿Dudas? No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Entonces, como este elemento está directamente conectado, ¿sí? Con aquí este otro, más bien, esta fuente está conectada directamente a este elemento, del cual me está pidiendo el voltaje, pues este voltaje es el mismo, o sea, 15 volts. Esa sería la respuesta. Si en un momento dado aquí hubiera estado otro elemento por acá, qué sé yo, ya no serían los 15 volts, ¿sí? Y aquí, estos 15 volts se van a dividir entre este, entre este y entre este. ¿Sí? Este pastel llamado 15 volts le va a corresponder una rebanada aquí, una rebanada acá y otra rebanada. Si lo tengo como estaba planteado en un principio, pues a este le va a tocar todo el pastel. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Todo Si no hay bien, profe. dudas, entonces nos vemos el próximo lunes. Por favor, no anden de vagos, no anden de fiesteros, quédense en su casa, cuídense y espero verlos el próximo lunes. ¿Sale? Vale, profe, igualmente. Sale, profe, gracias. Nos vemos. Sale, profe, gracias. Hasta luego. Bye. Profe. Uy. Chale. Te lo leo, hermano.